y ahora tengo que ir a 2 sitios para hacer las mismas horas y ganando menos. Ahora los sueldos están mucho más bajos y se aprovechan de que tienes que tragar porque es lo que hay. Te hacen un contrato de media jornada, que son 4 horas, y te están cotizando 100 euros, con lo cual ganan más ellos que tú. Cuando tienes que darte de baja por algún motivo de enfermedad, pues te recortan el sueldo, ¿no? Se está moviendo todo hacia el profesional liberal, darte de alta como autónomo, tanto haces, tanto cobras. Escuchamos a los ciudadanos en el Objetivo y ya saben que aquí tenemos cierta querencia por la hemeroteca y claro, hoy ¿quiénes la van a protagonizar? Pues algunos empresarios. Los empresarios no somos el problema, somos la solución de los problemas. Primero las obligaciones y luego los derechos. ¿Qué prefiere usted, estar en su casa, recibiendo o no subsidio, o trabajar el número de horas que sea? Pues por lo menos para irse rodando. Café gratis para todos y el gratis total, pues es complicado. Un empleo, por pequeño que sea, aunque no sean 40 horas. Esa es la filosofía de los mini-jobs. Racionalización. Trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Un contrato o 2 contratos, uno para trabajar lunes y martes y otro para trabajar el sábado por la mañana. La función pública hay que adelgazarla. Hay que combatir los funcionarios prepotentes e incumplidores. No hablo de copago, esa palabra ya para mí no existe. Fomentar las fórmulas de copago con las protecciones necesarias. Y quien se apunta al paro porque sí, habrá que decirle que no. Es inconcebible cobrar un solo mes del paro si el parado ha tenido una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia. No hacer nada se ha acabado, son los que están en paro trabajan para el Estado. ¿Podemos pagar la subida de las pensiones? ¿Hay dinero en la caja para pagarla? No toca este año. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Pues así se presenta la noche y así comienza Objetivo Empresarios. Vamos con el sumario. Esta noche en el Objetivo Empresario. Yo creo que más claro no puede ser. Hoy nos adentraremos en el mundo de las empresas y de los empresarios para analizar qué parte de responsabilidad tienen ellos en la crisis que nos estamos chupando y qué papel juegan o jugarán en la recuperación económica. Sin exageraciones, salidas de tono y medias verdades. El presidente de la COE, Juan Rosell, será nuestro invitado y quien nos ayudará a conocer más a fondo a los empresarios españoles. En cantidad y en calidad. ¿Cuántas empresas hay ahora mismo en España? ¿A cuántas se ha llevado la crisis por delante? ¿Cuándo comenzarán a generar empleo o qué tipos de empleo generarán? Son algunas de las preguntas para las que buscaremos respuesta. Yo no soy futurólogo. Además, el Españolista nos ayudará a completar una visión algo más clara de las empresas y de los empresarios, y en Poder Ciudadano investigaremos su nivel de transparencia. Y si ha habido una protagonista esta semana, ha sido claramente... Madrid also offers you a city full of rubbish. La basura. Basura, en primer lugar, que se ha acumulado en las calles de Madrid como consecuencia de la huelga de los servicios de limpieza, a la que la alcaldesa Ana Botella intentó poner fin con una solución cuando menos arriesgada. Se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Y en segundo lugar, basura dialéctica. Yo por carácter no soy precisamente un broncas, ¿eh? Nuestra inmundicia esta semana ha traspasado fronteras y ha llegado hasta Bruselas. Pues realmente eso complica las cosas. El portavoz de Educación de la Comisión Europea calificó de basura el anuncio que hizo nuestro Ministerio de Educación sobre futuros recortes que reducirían a la mitad el número de beneficiarios de las becas Erasmus. Me parece profundamente irresponsable. Hoy analizaremos esta cuestión y someteremos a nuestro verificador la rectificación de José Ignacio Bert. Vamos a ver, es que no es una rectificación en absoluto. Bueno, lo que sea. Y además tendremos a todo un clásico, el ministro de Hacienda, que ha vuelto a hacer de las suyas. La paga del 2012 no se suprimió. Digamos, se ha desplazado en el tiempo el pago de ello. Conoceremos el curioso caso de la paga extraordinaria que viaja en el tiempo y sabremos si Cristóbal Montoro ha dicho la verdad o si ha vuelto a columpiarse. Todos estos contenidos a continuación en El Objetivo. Pues venga, vamos a empezar. Pues comenzamos ya, Objetivo Empresarios. Queremos saber, en primer lugar, cuántas empresas han desaparecido por culpa de la crisis, cuáles son los sectores que más están afectados ahora mismo y también, cómo no, cómo son los contratos ahora. Si, como hemos escuchado en el inicio, la gente está muy enfadada porque han ido perdiendo derechos. Así que hablan los datos y habla Natalia Hernández. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Esa es una de las dudas que más nos planteaban, si podemos saber cuántas empresas
han desaparecido por culpa de esta crisis. Pues sí, tenemos aquí un gráfico muy significativo. En el año 2008, por ejemplo, había aproximadamente 3,4 millones de empresas y en el año 2013, al comienzo de este año, 3,1 millón. Así que la tendencia es claramente a la baja. Lo vemos ahí en el gráfico. En ese gráfico, efectivamente, se ve que hay una caída importantísima y además has hecho el desglose de cuántas han desaparecido, ¿no? Hemos tenido en cuenta las que han abierto, pero también las que han cerrado. Y lo que nos da es una cifra de 275.670 empresas menos en España durante el tiempo de crisis. Es más, Ana, también hemos hecho otra cuenta para saber exactamente qué ha pasado, por ejemplo, en el último año, en este 2013. Entre las que abren y las que cierran, al día se puede decir que en España desaparecen unas 180 empresas. 180 empresas, ahí lo estaban viendo en pantalla, desaparecen en el último año en nuestro país por culpa de la crisis. Ya hemos visto en el gráfico, desde que comenzó hasta este último punto, ese dato que nos daba Natalia es absolutamente increíble. Y otra cosa que se suele decir mucho, Natalia, además de la desaparición y de las pocas que se pueden crear, es que la gran mayoría del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. ¿Eso es así? Es así, y además también tenemos los datos que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Del total de las empresas que hay en España, el 96% tiene menos de 10 empleados, así que prácticamente todas son microempresas que se les llama. Y también llama mucho la atención que en el total de las empresas, más de la mitad, por ejemplo, son autónomos que no tienen asalariados. Para que la gente en casa se haga una idea, por ejemplo, decido montar una empresa, pero tampoco tengo más posibilidad de contratar a nadie, así que camino yo sola con mi empresa. Bueno, pues así hay mucha gente en España, más de la mitad de todas las empresas que hay en nuestro país están en esta situación. Está bien que menciones a los autónomos porque muchos también a través de Twitter nos lo han pedido que aparecieran, y esa estadística es tremenda también del INE. El 96% de las empresas de nuestro país, quienes están sosteniendo todo, son pequeñas empresas con menos de 10 personas trabajando para ellas. ¿Cómo son nuestras empresas? Nos lo está explicando Natalia Hernández, pero también lo explica nuestro españolista. Esta semana nuestro españolista se adentra en el mundo empresarial de nuestro país, dispuesto a derribar algunos mitos. Para empezar, esta es la imagen típica que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra empresario. Un despiadado carcamal multimillonario forrado hasta las cejas, con pinta de ir perdonando vidas por ser dueño de una gigantesca empresa con un montón de propiedades en las mejores calles de la ciudad y que si no tiene buena suerte acaba cayendo en la cárcel. Pero la realidad es muy diferente. Empresarios hay muchos, grandes y pequeños, y afortunadamente muy pocos se corresponden con ese perfil, por lo menos en España. Pero vayamos a los datos. Las estadísticas nos dicen que ahora mismo, de los 3 millones largos de empresas que existen en nuestro país, tan solo 101 son grandes empresas, con 5.000 trabajadores o más. Algo así como el 0,003%, una cantidad ciertamente de chichinabo. Al otro lado de la balanza, en cambio, tenemos a los autónomos que montan su propia empresa ellos solos, sin más trabajadores, y que suponen más del 53% de todo el tejido empresarial. Y a continuación están las empresas chiquititas con 1 o 2 asalariados, que suman casi otro 30%. De modo que si es justo reconocer la labor de los grandes empresarios y recordar que no son unos ogros, también es justo decir que no son más que 4 gatos. Y aún más justo es destacar la labor de los autónomos mini empresarios, que son legión y se arriesgan a montar un negocio aun contando con infraestructuras mínimas, con un riesgo mayor, con un margen de beneficios más pequeño, con ayudas paupérrimas e incluso con las zancadillas de la administración. Recordemos que los autónomos y pymes este año aún han tenido que adelantar el IVA de facturas que no han cobrado. Vamos, que sí, que las grandes empresas con muchos empleados tienen una gran importancia en la economía, ¿de acuerdo? Pero la gran base del tejido empresarial de este país la forman tipos como el panadero de su barrio, así que no lo abandonen. Él nunca lo haría. Pues así son las empresas en España y hemos dado también ese dato del 96% son pequeñas empresas, pero también queremos ver por sectores. ¿Qué sucede, Natalia? ¿Qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es básicamente lo que vemos en pantalla. El 55% de las empresas que en España están dedicados a los servicios, no solamente a la hostelería y a los restaurantes, a la restauración, también a otro tipo de servicios. Y, por ejemplo, el 24% está dedicada al comercio, construcción, y la industria tan solo representa en las empresas
empresas un 6,6%. No sabemos si hiciéramos la comparación, que lo haremos algún día también, de cómo ha ido cambiando también este mismo panorama, como están viendo, abrumadora mayoría del sector servicios. Y estamos hablando de empresas, Natalia, pero también una reclamación que nos hace todo el mundo es que hablemos de los contratos, porque es verdad que la gente dice cómo han ido cambiando los contratos, ¿no? Sí, y además hay que tener en cuenta que la mayoría de los contratos que se hacen en este país, sobre todo se hacen en ese sector servicios que representa a la mayoría de las empresas. ¿Y cómo son los nuevos contratos? Nos hemos ido directamente al Ministerio de Empleo para saber los nuevos contratos que se hicieron en octubre. Más de 1,5 millones de contratos. Y aquí tenemos los grandes tipos de contratos que hay en España y sobre todo cómo se ocupa la gente en este país. El 91% de esos nuevos contratos son temporales. 9 de cada 10 tienen contrato temporal y tan solo el 7,5% lo tiene indefinido. La verdad es que es bastante contundente todo este gráfico que ven aquí, ese 91% amarillo. Casi podría llevar un rótulo, Natalia, encima que se llamara el 91% de la precariedad. Y es de lo que se queja ahora mismo todo el mundo. Lo está contando Natalia. 9 de cada 10 contratos son temporales. Vamos a escuchar también de qué se queja la gente en la calle, que tiene que ver mucho con esto. Cerraron donde yo estaba y ahora tengo que ir a 2 sitios para hacer las mismas horas. Salgo de casa a las 5 de la mañana y cuando vuelvo son las 9 de la noche. Y ganando menos. Ahora los sueldos están mucho más bajos y se aprovechan de que tienes que tragar porque es lo que hay. Pues yo antes era pintor y ahora soy taxista, pues mira, se han cambiado. Porque ahora de pintor no hay trabajo. Entonces ahora con el taxi he tenido la opción del taxi de mi padre y ahí estoy. Hay muy poco trabajo, muchas horas y poco dinero. Y nunca he trabajado en esto y ahora pues me veo en la obligación de trabajar en lo que encuentre, ¿no? En vez de hacerte un contrato a lo mejor a jornada completa o tal, te hacen un contrato de media jornada que son 4 horas y te están cotizando 100 euros. Con lo cual ganan más ellos que tú. Cuando tienes que darte de baja por algún motivo de enfermedad, pues te recortan el sueldo, ¿no? Bueno, hace 5 meses que estoy trabajando en una tienda, se me acaba el contrato de aquí 1 mes y no sé a ver qué pasará. Igual de trabajar, no lo sé, de trabajar 10 meses al año, ahora de repente trabajas 6 o trabajas 4, depende del año, luego tienes que buscarte la vida pues con otras cosas. Es que no hay los mismos derechos como antes, paga poco, te pide más trabajo. Nos tenemos que olvidar de tener un sueldo todos los meses, de ir a una oficina y de tener una seguridad social incluida en el sueldo. O sea, se está moviendo todo hacia el profesional liberal, darte de alta como autónomo y empezar poquito a poco y ser tú mismo. Tanto haces, tanto cobras. La precariedad, Natalia, decíamos, ese es el titular de toda la encuesta que escuchábamos y la verdad es que partíamos de un dato que se refleja en eso que escuchábamos en la calle y era 9 de cada 10 contratos son temporales, pero no es el único dato que tenemos. Temporales es pues que no tienes un trabajo por un tiempo muy prolongado en meses y en años que como tiene antiguamente. Fecha de caducidad, podríamos decirlo así, pero es que además también lo que sucede en España es que la mayoría de los contratos que se hacen, bueno, pues son a tiempo parcial, es decir, pueden ser contratos de unas horas al día, a la semana o incluso al mes. Y aquí también tenemos datos porque 4 de cada 10 contratos que se hacen en España corresponden a esa contratación a tiempo parcial. Que también tenemos que explicarlo porque mucha gente nos decía temporales a tiempo parcial, temporales a lo largo en el tiempo, a tiempo parcial son esos contratos por horas de los que tanto se habla en este tiempo. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho que hayas estado hoy de nuevo y como siempre vamos a profundizar algo más, es que nos has traído y es que ya han escuchado en la calle, sobre todo la gente habla de precariedad, de cómo han cambiado los contratos en este tiempo. Hemos estado analizando todo el asunto del sector servicios, de qué empresas están tratando de levantar ahora mismo la cabeza y cuáles otras desde luego no pueden. Por eso le hemos pedido también a nuestra siguiente invitada que ya está por aquí, se cruzaba con Natalia, a Sara de la Rica. Muy buenas noches. Buenas noches. Catedrática de Economía y también trabajas, formas parte de FDA, esa Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Conoces bien este territorio, el de los contratos y el de los sectores, así que vamos a empezar, si te parece, primero hablando de la precariedad. Lo acabamos de escuchar ahora mismo. Este es el gran mal que tiene ahora mismo España. ¿Se puede afirmar así? Este es uno de los grandes males. Por desgracia no es el único, pero es un mal que yo creo que de hecho se ha minusvalorado su importancia, porque en general son trabajadores que están rotando continuamente, entrando y saliendo del mercado laboral. La mayoría de los contratos, digamos que la media es una duración de menos de 2 meses, con lo cual efectivamente es prácticamente importante la formación. Y si queremos que ser una sociedad avanzada con un mercado laboral moderno, el capital humano debería de jugar un papel fundamental
fundamental en este aspecto. Y con contratos temporales esto es imposible. Claro, nadie va a formar a un trabajador al que va a despedir casi con seguridad en 2 meses porque su contrato dice que acaba en 2 meses, ¿no? Nadie se la va a jugar así, ¿no? Como muy bien ha dicho Natalia, tienen fecha de caducidad y efectivamente hay muy poco porcentaje de contratos temporales, es menor de un 5% que finalmente terminan en un contrato indefinido. Con lo cual, los trabajadores están saliendo y entrando durante muchos años. Y especialmente en un sector que también apuntaba Natalia, en ese gráfico que nos enseñaba, el sector servicios. Es ahora mismo el que está sosteniendo, entre comillas, pero también el que provoca que esos empleos sean tan precarios, ¿no? Ahí es donde más se da. Sí, digamos que en el sector industrial, que realmente en estos momentos está decreciendo en peso, en el total del empleo, es verdad que hay más contratos indefinidos. El sector servicios, sobre todo comercio y hostelería, son sectores con contratos altamente temporales, muchas veces de fin de semana. Es imposible pensar en ninguna formación, ni nada, ni ninguna acumulación de capital humano en este tipo de contratos. Ni siquiera en una vida futura, ¿no? Porque alguien que por un tiempo, se ha dicho muchas veces, un estudiante, incluso alguien muy joven que ya haya terminado o de estudiar, por ejemplo, le ofrecen un trabajo de fin de semana y durante un tiempo te lo puedes plantear, pero luego retrasa todo, ¿no? En un país en el que la natalidad también va como va, eso lo retrasa también, ¿no? Efectivamente, hay dos yo creo que al margen de los problemas económicos que hemos comentado y que son realmente perniciosos, hay unos temas sociales muy sangrantes, porque lo que hemos visto en estudios empíricos es, en primer lugar, por supuesto, la contratación temporal retrasa la emancipación. Muchas veces decimos, es que los hijos están en casa de los padres hasta que tienen 30, 35 años. Claro, probablemente no tienen otra solución, no pueden embarcarse, ¿no?, en salir de casa. Esa es la primera. Y la segunda, como bien has comentado, es el retraso en la entrada en la maternidad. La mujer en estos momentos espera o trata de esperar hasta tener un contrato más estable, que es lo que debería ser la norma. La norma debería ser contratos estables, sin fin definido, que permitan al trabajador tener una proyección futura si las cosas van bien. Con los contratos temporales, como tú bien dices, hay fecha de caducidad. Y se dice siempre que es gente muy joven, o por lo menos antes de la crisis era así, ¿no? Quien asume eso, pues mientras estudia, tiene un trabajo, en fin, repartiendo cosas o demás. Ahora ya no es así, eso es un trabajo que se ha establecido, desgraciadamente, para casi todo el mundo, ¿no? Para mucha gente. O por lo menos para muchísima gente, efectivamente. Y una de las cosas que a mí me han sorprendido al mirar bien los datos es que la edad media de los contratos temporales son 36 años. No estamos hablando de gente joven. No estamos hablando de gente 20, 36 años 36 años es la edad media de las personas con contratos temporales. Lo cual ya son personas que en teoría deberían de haber formado una familia, en muchos casos cabezas de familia y desde luego fuera del hogar familiar. ¿Quién se puede plantear ahora, en estos momentos, este tipo de aventuras, digamos, con este tipo de contratación tan precaria? Es un dato tremendo, 36 años la edad media de esa contratación tan precaria. Bueno, siempre que contamos estos datos, que la verdad es que son muy malos, Sara, siempre hay quien dice, en fin, plantea soluciones. Supongo que tú no tienes la varita mágica, porque si no, quizá, para tu desgracia, estarías en un gobierno en este o en el anterior, pero ¿a quién le pedimos explicaciones los ciudadanos, o soluciones, mejor dicho, agentes sociales, gobierno? ¿A quién? Con el tema de la precariedad laboral, desde luego, a mí me parece que una de las soluciones era que realmente solamente se permitiera contratar temporal en aquellos trabajos que tienen naturaleza temporal. Que los hay, pero no son todos, claro. Son un 10, un 12%, y así iríamos a la norma, o al menos a lo que está sucediendo en el resto de Europa. En el resto de Europa, el 10, máximo el 15% son contratos temporales. La norma es entrar con contratos, o si no es entrar después de 3 o 4 meses, pasar a un contrato indefinido. Mira lo que hemos visto, de los nuevos contratos, el 96% son temporales. Así no podemos ir a ningún sitio. Por tanto, a mí me parece que hay una actuación muy clara, que es realmente que los contratos temporales solo sean para aquellos trabajos cuya naturaleza es temporal. 96%, cierto, ese dato que nos daba también Natalia, la precariedad, los contratos temporales, los contratos a tiempo parcial. Esta es una realidad que seguramente a muchos de ustedes les suena. Sara, te invito a que veas con nosotros este reportaje que ha preparado Marc Camp de la Creu. Se ha marchado a un barrio de una gran ciudad, en este caso Madrid, pero van a ver que puede ocurrir en cualquier sitio, como allí muchos pequeños comercios de los que sostienen este país, muchos de ellos están yendo por culpa de la crisis, están cerrando y muy pocos pueden sobrevivir. Vamos a escucharlo. Ahora mismo está bastante flojo y si miras verás que hay muchos puestos cerrados y puestos que se cierran no se abren. Si antes llevaban, por ejemplo, una persona que te llevaba 1 kilo, ahora te lleva una pieza. La caja ha bajado, Antonio, hay que pagar muchísimo. Los mismos gastos con la misma caja, ¿no? Más gastos. Éramos 4 personas aquí trabajando. Yo tenía otra tienda abajo, me la he tenido que abandonar, porque eso no daba ya para mucho. Y ahora es imposible contratar a nadie, ¿estás tú sola? No, nada, sola. ¿Ni te lo planteas? No. Si cobran no cobro yo.
¿Sigue siendo rentable, Pilar, esto? Hombre, yo voy a aguantar porque esto ya lleva 30 años y me da mucha pena abandonarlo. Florian, tú eres el último que ha llegado y se ha quedado en este mercado, ¿no? ¿Cómo te van a ti las cosas? Es muy floja la venta, hay muy poco público y no cubrimos los gastos. ¿Cuánto tiempo hace que no cubres gastos tú, por ejemplo? Desde agosto del año pasado, de este año. ¿Vas a seguir con esta tienda en pie o...? No puedo seguir. Esta podría ser la situación en muchos mercados municipales en España. Poca gente en los pasillos comprando y decenas de locales comerciales cerrados y que nadie se atreve a abrir. Aquí han cerrado una quincena en los últimos años y fuera la situación tampoco es mucho mejor. Bueno, los últimos 4 o 5 años ha sido tremendo. Ha sido una bandada de cierre de todo tipo de comercios. El que quiere montar una nueva empresa pide dinero a los bancos y tampoco se lo dan, entonces, bueno, pues el problema está en eso, en la financiación. Hemos visto que en Tetuán han cerrado muchos comercios, pero sin embargo vosotros, que os dedicáis a materiales de construcción, a vender ladrillos, seguís en pie. ¿Cómo lo habéis conseguido? Cambiando un poco así el negocio, pues el material, a vender, especializándote un poco, compitiendo en precio muchísimo con las grandes superficies que también nos han dado muchas ganas. Nuestros ahorros, el de él y los míos, están a disposición de esto. Y ha habido meses que no hay para pagar, pero nunca hemos dejado de no pagar. Siempre hemos cogido de su huche y de la mía y hemos puesto. Lo más peligroso, digamos, son los cobros. Claro. Eso es lo que ahí tienes que andar con más piel de plomo. ¿Cuesta cobrar? ¿Cuesta cobrar de los clientes? ¿Ese es el principal? ¿Cuál es el principal problema que tenéis vosotros en el día a día? Morosidad. De gente buena, no que sean golfos ni nada. Gente del barrio de toda la vida, pero que a ellos no les pagan y a ti no te pueden pagar porque no tienen ese colchón del que hablábamos o no lo quieren tocar y al final te hacen pupa. ¿Cuántas zapaterías habéis llegado a tener vosotros? 19. ¿Y de 19 a cuántas 4. tenéis? 15 zapaterías menos en cuestión de 6 años. Sí, desde el año 2008, 2009 que empezó esto empezó todo a caer hacia abajo y te come. Supongo que eso es un negocio familiar, ¿no? Que habéis ido ampliando, habéis tenido muchos trabajadores y al final, claro... Sí, pues más de 100 hemos tenido. Más de 100 trabajadores. ¿Y ahora cuántos seréis? Pues ahora somos pues 4 y la familia, pues otros 4. Y el mayor problema es lo que te digo, es la financiación. Te quiero decir que tú ahora mismo vas a pedir a un comercio una línea de crédito de 20.000 euros, que creo que no es dinero, y es que no te dan absolutamente nada. Yo estaba estudiando ciencias matemáticas, yo lo dejé, porque la verdad que esto ha sido mi mundo, a mí esto me apasiona. Yo venía del colegio, que iba ahí a los agustinos, y venía a la zapatería de mis abuelos y de mis padres, y yo me quedaba aquí. Es lo que sé hacer de toda la vida, y eso, y sobre todo que venías con ilusión. Y créeme que ahora vienes sin ganas. Ilusión, decía que tenía en el pasado. De 100 empleados, ahora a 8 la familia. Ha reconocido que eran prácticamente la familia. Así que aquí encontramos el doble drama, el de que expulsas a la gente y se va al paro y que muchos de ellos no consiguen reengancharse en absolutamente nada. Me decías que los parados de larga duración, ahí está la clave prácticamente del gran sufrimiento que tiene este país, ¿no? El problema del paro de larga duración en nuestro país es brutal. O sea, normalmente los parados de larga duración son 1/3 del total de parados. Esto sucede en los países europeos y sucede en España también. Sucedía en España hasta el momento de esta crisis. En estos momentos, el 53% de los parados de total de parados son parados de larga duración. Wow. Estamos hablando de una cantidad enorme de personas. Y sin embargo hay un punto positivo, lo hay, cuesta encontrarlo, pero Raquel Villaeceja, nuestra compañera, ha encontrado un caso de alguien que decide emprender porque la vida se lo pone delante, lo van a escuchar ahora mismo, de una empresa que se ha convertido en líder en Europa en mitad de este vendaval que estamos viviendo en España. Nosotros somos padres de 2 niñas gemelas. Y entonces, bueno, nos dimos cuenta de que la ropa se les quedaba pequeña enseguida, además entre ellas no heredan la ropa y bueno, empezamos a comprar ropa de segunda mano por internet, pero nos dimos cuenta que en España realmente había muy poco. Y vimos que en internet era necesario un actor que asegurase que las prendas están en perfecto estado. Y nos lanzamos hace ya 1 año y 3 meses a montar percentil.com. Empezamos con una inversión de 3.000 euros, prácticamente empezando a seleccionar ropa en el comedor de casa, el set de fotografía lo teníamos en el baño. Pero luego por lo atractivo del modelo de negocio nos fue relativamente fácil encontrar inversores interesados en invertir en nuestra empresa. Este es nuestro almacén, aquí es donde almacenamos todas las prendas que tenemos en este momento en stock y en un día como hoy más o menos han salido unos 100 pedidos, una media por pedido de 40 euros.
euros, o sea que son unos 4.000 euros de facturación. En un momento de crisis tan fuerte en nuestro país, hemos creado 30 puestos de trabajo de diferentes perfiles, hemos crecido un 10 o un 15% mensual. Primero, una buena idea adaptada al momento, una idea innovadora, hacer cosas de forma diferente a como tradicionalmente se han hecho. Y esto que se dice siempre de que la necesidad agudiza el ingenio, realmente pues es así, porque estás ahí dándole vueltas diciendo pues qué puedo hacer y no le ves salidas y de repente pues nace la creatividad, ¿no?, en el momento que más lo necesitas. La necesidad agudiza el ingenio, decía esa pareja que montaba una empresa que se ha convertido, Sara, en líder en Europa, se llama Percentil. Es un caso, me decías, escuchándolo, prácticamente único, ¿no?, de alguien que decide emprender y que aguanta el temporal. Bueno, veo que tienen una edad suficientemente joven, entonces yo sí que creo que hay jóvenes que están en esa dinámica, incluso tratando de pensar en productos innovadores, y creo que realmente ellos pueden tener mucha mejor opción. El problema es cuando estamos además con personas mayores. Dentro de los parados de larga duración, más o menos un tercio, hablamos de 1.200.000, son mayores de 45 años. Y muchísimos de esos, más o menos el 60%, han sido excluidos hace más de 2 años del mercado laboral. Si no pensamos en políticas activas de empleo, que a ellos realmente que sean muy adecuadas, probablemente a nivel local, pensar en qué es lo que necesita a nivel local, qué tipo de empresas hay, qué fortalezas, y que realmente formen a esos individuos para recolocarles, posiblemente con ayudas, si no llegamos a esto, estos individuos serán los excluidos sociales. Gracias, Sara, por habernos acompañado. Damos los datos, los malos, los buenos, los regulares. Aquí lo contamos todo y lo analizamos con gente como tú. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Aquí está también el presidente de la COE escuchando atentamente lo que comentamos. Vamos a ir a la publicidad y enseguida se sienta aquí Juan Rosell. Primero las obligaciones y luego los derechos. ¿Podemos pagar la subida de las pensiones? No toca este año. Trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Es inconcebible cobrar un solo mes del paro si el parado ha tenido una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia. Quien se apunta al paro porque sí, habrá que decirle que no. Rubbish, rubbish, rubbish. Esto es una cuestión muy técnica. En ningún momento he dicho, ni privada ni públicamente, les remito a ustedes a la nota del Ministerio, que fuera a haber un recorte.